Muy bien, el día de hoy vamos a iniciar nuestra sesión con unas cuantas preguntas. La primera pregunta que nos vamos a poner es Jesús. ¿Jesús fue un hombre cristiano que vivió hace aproximadamente 2000 años? ¿Verdadero o falso? Falso. Jesús es judío. La siguiente pregunta. El nombre verdadero del auténtico Mesías es Jesús. ¿Verdadero o falso? Falso. Su nombre es Yeshua. Siguiente pregunta. Jesús asistía acompañado de su madre María a la iglesia todos los domingos. ¿Es eso verdadero o es eso falso? Falso. Yeshua asistía a la sinagoga en Shabbat. Y su madre no se llamaba María, sino Miriam. Ese es su nombre hebreo correcto. Pero en nuestra cultura hemos cambiado los nombres, tanto como de Miriam como el de Yeshua, para ajustarse a una cultura y a una teología que aleja a el Mesías de su verdadera identidad. Siguiente pregunta. ¿Jesús fue el fundador del cristianismo como una nueva religión hace alrededor de casi 2000 años? ¿Verdadero o falso? Falso. Yeshua no vino a crear una nueva religión. No vino a crear una nueva religión porque si nosotros profundizamos en el mensaje, en la enseñanza, vemos claramente que tanto el pueblo judío como Israel espiritual, los gentiles conversos que entraron en pacto y que en el momento en que entran en pacto dejan de ser gentiles, ambos están esperando al mismo Mesías. De hecho, nosotros debemos entender claramente y diferenciar entre judío y judío. Es decir, aprender a diferenciar entre un judío rabínico que rechazó al Mesías y un judío mesiánico. ¿Quién sería un judío mesiánico? Pues los primeros judíos mesiánicos serían los seguidores del Mesías. En su tiempo, sus contemporáneos, los apóstoles, y después de allí los seguidores de los apóstoles. En su gran mayoría, en el principio, eran judíos. No fue sino hasta que se les dio la orden de ir a evangelizar al mundo que empezaron a dirigirse al pueblo gentil. Entonces, teniendo en cuenta esa diferenciación clara entre un judío rabínico y un judío mesiánico, y un gentil que ha sido adoptado a la familia al pueblo de Dios, entonces nos damos cuenta que en realidad somos uno. De hecho, esa es la meta, que de dos pueblos se haga uno. Y claramente
ambos pueblos deben esperar al mismo Mesías, deben tener la misma doctrina, la misma teología, la misma enseñanza, las mismas reglas. No tiene ninguna coherencia, ninguna lógica que Yeshua, el Mesías, haya venido a darnos el ejemplo impecable de cómo es la ley, de qué cumplir y qué no cumplir, qué es doctrina de hombres y qué es realmente bíblico, para que después de cierto momento, en este caso su muerte y su resurrección, todo cambie. Haya una nueva religión con reglas nuevas que solo aplican a los nuevos creyentes y que toda la enseñanza y todo el ejemplo que Él vino a plasmar y que Él vino a enseñarnos haya quedado abolido. Entonces, sí, así es. La realidad es de que Yeshua no es el creador de una nueva religión, sino es la continuidad y el vínculo entre el judaísmo el judaísmo mesiánico y los gentiles que están entrando en pacto. Por eso es que yo propongo que conozcamos al verdadero Mesías, pero sin lentes de una influencia de Roma, ni de la influencia de un cristianismo moderno, que no nos permite ver claramente al Mesías. Hablo de Jesús, Yeshua, el Mesías, como judío, como un judío que asistía y enseñaba en la sinagoga, que siempre habló de su reino, pero jamás habló de una religión, que interpretó perfectamente la ley de Dios, nos dio el ejemplo de cómo cumplirla de manera impecable, guardando Shabbat y las fiestas y absolutamente todas y cada una de las leyes de la Torá, pero haciendo una clara distinción entre lo que es ley de Dios y lo que es tradición de hombres. A los fariseos claramente les dijo, esas son doctrinas de hombres, cuando estaban queriendo obligar al pueblo y a los apóstoles a seguir rudimentos de hombres, de doctrinas añadidas a la ley. Entonces, esta es la búsqueda de la verdad a toda costa y la verdad sin importar de qué lado caiga. Es la revelación y el ejemplo perfecto de obediencia. A través de los años y por distintos medios, la Iglesia ha buscado borrar la esencia judía del Mesías. Y hay un motivo detrás de esto y hay un actor detrás de esto, y ese es el enemigo. El enemigo, tenemos la advertencia de que buscaría cambiar los tiempos y la ley. Y precisamente eso es lo que podemos ver, que ha cambiado los tiempos en el calendario. El calendario original es un calendario bíblico. Tengo un enlace para que si no sabes de lo que yo hablo, puedas echarle un rápido vistazo a ese video. El calendario bíblico, a diferencia de un calendario gregoriano ahora, que antes era juliano, que es un calendario humano, que se aleja del calendario bíblico. Un calendario que fue instituido por el Imperio Romano y que nos aleja de seguir los días, el inicio de los días
a la puesta del sol, de puesta del sol a puesta del sol, que nos dificulta estar pendientes de los inicios del mes, que son con el avistamiento de una nueva luna, que nos desconecta completamente del inicio del año y lo cambia y lo coloca en otro lugar, lo coloca en enero, siendo que el inicio del año bíblico es alrededor de mediados de marzo, dependiendo de distintos factores que explico claramente en el video. ¿Cómo es posible que nosotros no sepamos esto? Pues es claro que hemos sido engañados y se nos ha llevado muy sutilmente a través de las generaciones a alejarnos de la verdad bíblica y seguir tradiciones de hombres. En esta imagen podemos ver claramente una gráfica de la historia de las denominaciones. En la parte superior vemos lo que es la parte judía, seguida de los inicios de la sana doctrina, que es en sí Jesús y los apóstoles. Tengo otro video al cual voy a poner también el enlace, donde se explica claramente los fundamentos de nuestras creencias, que deben estar cimentados y fundados solamente sobre la enseñanza de Yeshua como el Mesías y la enseñanza de los apóstoles y los profetas. Nada más, todo lo demás está interfiriendo en esta sana doctrina. En la siguiente fase de esta gráfica podemos ver el nacimiento de una iglesia apóstata y cómo se empieza a desarrollar y a crecer una iglesia en apostasía total, como es la Iglesia Católica Romana. Después vemos que viene un primer gran despertar con los reformadores, cuando los reformadores se percataron de que había inconsistencias con la enseñanza que estaban recibiendo, y la iglesia empieza a despertar, empieza a haber cambios. A través del tiempo hay un segundo y un tercer gran despertar. Nosotros estamos viviendo en el último gran despertar, pero es lógico que esta gráfica nos muestra todas las denominaciones que hay y me hace pensar en el versículo que nos advierte en Apocalipsis, que nos advierte que tenemos que salir de Babilonia. Y Babilonia es este espíritu de confusión, este espíritu de apostasía, de falsas doctrinas. Es lógico que la enseñanza original es, como dije anteriormente, la de los apóstoles, los profetas y el Mesías. En esta imagen estamos viendo en la parte superior izquierda en los tiempos del Mesías, de Jesús, los saduceos, los esenios, los celotes y los fariseos, y el nacimiento de los primeros cristianos. Es decir, lo que menciono, la enseñanza de la sana doctrina de Jesús, los apóstoles, y está basada en los profetas. Después empiezan a verse las distorsiones. Desgraciadamente se le califica a una rama como Paulina, pero pues muy, muy mal hecho, porque Pablo jamás enseñó que ninguna ley está abolida. Sin embargo, ahí es donde empiezan las distorsiones y empieza la doctrina a diluirse y empieza a creerse que hay leyes abolidas
siendo que el Mesías ha sido muy claro al decir que no ha venido a cambiar ninguna ley y que nada cambiará. Mientras el cielo y la tierra existan, no cambiaría ni una jota ni una tilde de la ley. Aquí en esta imagen se muestra los edictos de Milán, de Tesalónica y de Nicea y los concilios de Éfeso, donde empieza una falsa doctrina y se empieza a diluir la enseñanza del Mesías. Aquí en esta imagen vemos claramente cómo Constantino, en su decreto, decreta que se debe renunciar a todas las tradiciones, a todos los ritos, a los legalismos, a las celebraciones de panes sin levadura y fiestas de corderos de los hebreos, así las califica él. Pero realmente de lo que está hablando es de las santas convocaciones del Señor que están en Levítico 23 y que son estatuto perpetuo. Y dice que deben ser abolidas los sacrificios, las oraciones, las esperanzas, purificaciones, santificaciones, propiciaciones, himnos y cantos, observancias y sinagogas, toda comida y bebida de los hebreos. Y por el contrario, se deben aceptar todas las costumbres, todos los ritos, legalismos, fiestas romanas, sacrificios, oraciones, purificaciones con agua, santificaciones por un pontífice máximo que toma el lugar del sumo sacerdote, que es el lugar del Mesías, propiciaciones, fiestas del sábado nuevo, que se convierte a partir de este momento en domingo, todos los cánticos, observancias, comidas, bebidas romanas, en otras y pocas palabras, acepto absolutamente todo lo que es romano, toda la ley nueva, rito y costumbre de Roma y la nueva religión romana. Esto es muy claro. El Mesías no vino a crear una nueva religión. Y esto está en clara oposición a toda la enseñanza del Mesías. Y subraya el versículo que mencioné anteriormente de que el enemigo vendría a cambiar los tiempos y la ley. Y aquí lo hemos visto en este edicto de Constantino. Lo increíble es que de ahí se han heredado muchas falsas doctrinas y tradiciones de la Iglesia Católica, de Roma papal. Se ha infiltrado al cristianismo supuestamente reformado. Nos ha alejado de la enseñanza de la sana doctrina, la verdadera luz que vino a enseñar Yeshua como el Mesías. Empezando por Shabbat como un día de reposo, de Levítico 23, donde claramente dice: 6 días trabajarás, mas el 7º día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Ya vimos cómo Constantino es quien lo convirtió en ley oficial.
También se nos aleja del conocimiento del real sacerdocio y se reemplaza, como vimos, por una iglesia romana y un sacerdocio papal. En contradicción a Hebreos 5, donde fue declarado por Dios Jesús, el Mesías, sacerdote según el orden de Melquisedec. También vimos que se renunciaría a todas las celebraciones, a las santas convocaciones del Señor para adoptar las fiestas romanas. Levítico 23 nos habla claramente de las fiestas solemnes del Señor. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas, serán las siguientes: Pascua, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, trompetas, expiación y cabañas. Santas convocaciones que se celebran en diferentes momentos del año y las cuales no conocemos, gracias a la labor del enemigo de cambiar los tiempos, que específicamente esa es la palabra que aparece en español como los tiempos y las sazones, es la palabra moedim, que específicamente es santas convocaciones del Señor. Nos alejamos entonces de la luz que el Mesías quería mostrarnos. Nos alejaron de la sinagoga, de la enseñanza de la sinagoga, de la enseñanza de las Escrituras y de la enseñanza de la profecía. Desconocemos realmente del gobierno y la realeza del Mesías, de lo que es su reino, que es llamado el Malhut HaShamayim, y del templo, que es el Beit HaMikdash, y del reino venidero, que es el Olam Haba. En los Hechos de Yeshua, Mateo 4:23, nos narra cómo Yeshua recorrió toda Galilea enseñando en las sinagogas, dejando el ejemplo a seguir, indicándonos claramente lo que era correcto y lo que no era correcto. Por eso digo yo que no es en lo más mínimo coherente que después de muerto y resucitado, todo este ejemplo se tire a la basura para adoptar una nueva religión de la cual el Mesías nunca habló. Jeremías 31 dice: He aquí que vienen días, como dije anteriormente al principio, en donde yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Es decir, Judá es el pueblo judío, Israel es el gentil converso. Aclara que no es como el pacto que se había hecho anteriormente cuando el pueblo hebreo fue sacado de Egipto, porque apenas fueron sacados de Egipto ellos invalidaron el pacto en apostasía, adorando falsos dioses y desobedeciendo la enseñanza de la Torá. Entonces dice que será distinto porque pondrá su ley en su mente, pondrá la ley en nuestras mentes y la escribirá en nuestro corazón. Y Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Si te das cuenta, de dos pueblos se busca hacer uno, con una misma enseñanza.
con una misma ley, con las mismas reglas, con las mismas indicaciones que tenemos que seguir desde el principio. Yeshua y la ley, Jesús y la ley. Claramente dice, no penséis que yo vine a abrogar la ley o a la enseñanza de los profetas. No he venido a abrogar la ley. Y yo agregaría, no he venido a crear una nueva religión, sino he venido a cumplirla, a confirmar y a esclarecer claramente cómo seguirla. Porque de cierto os digo que hasta que no dejen de existir el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y la advertencia de que de manera que cualquiera que rompa uno de los mandamientos, de las enseñanzas que Él nos vino a enseñar, Shabbat, santas convocaciones, adherencia a las leyes dietéticas, etc. Cualquiera que quebrante uno de estos pequeños mandamientos y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces yo creo que aquí nos queda sumamente claro que no hay cambios a la ley. Que el Mesías que seguimos en la iglesia cristiana apóstata moderna es una fabricación, una maquinación que difiere y dista a años luz de la enseñanza real de la sana doctrina del Mesías. En Gálatas 1:8 dice claramente, mas si aún fuéramos nosotros o un ángel del cielo el que viniera a ustedes y les anunciara un evangelio distinto al que les hemos enseñado, eso es anatema. Eso es apostasía. Eso es falsa doctrina. Eso es anomía. Eso es desobediencia a los mandamientos del Señor. Si tú quisieras aprender un poquito más de lo que es santo y lo que es profano, si quisieras tú poder distinguir entre lo impuro y lo puro, lo santo y lo profano, yo te invito a escudriñar las Escrituras y a buscar la verdad a toda costa, sin importar de qué lado caiga, porque realmente lo que estamos nosotros buscando es la verdad.